Nos vamos con la clase 3 del bloque de entrenamiento. En esta clase trataremos los métodos avanzados de entrenamiento, así como el entrenamiento concurrente que mezcla entrenamiento de fuerza y entrenamiento de resistencia. Métodos avanzados de entrenamiento, no quiero entrar mucho en materia, simplemente explicar un poquito por encima en qué consiste cada uno de los métodos. Son los que, a mi modo de parecer, son más útiles, son más simples y a la vez eficaces, y son los que yo a día de hoy utilizo conmigo mismo y con los atletas que asesoro. En primer lugar tenemos la top set y back off, que van de la mano porque, o sea, sin una no existe la otra y viceversa. La top set es la serie más pesada o intensa del grupo de series programadas para un mismo ejercicio y va al principio. Hacemos la top set, que es la más pesada, la primera serie, top set. Imaginemos, press banca, top set, serie más pesada o a mayor intensidad. Normalmente suelen ir de la mano, pero suele ser la más pesada, por lo menos yo lo hago así. Imaginemos, primera serie de press de banca, entre 5 y 7 repeticiones al 85%, 80-85% del RM. La realizamos y luego bajamos el porcentaje y subimos las repeticiones. Imaginemos luego dos series entre 10 y 12 repeticiones al 60% del RM, ¿vale? O a RIR 1 o 0. Y estos serían las series de back off, que son las que van después de la top set y menos intensas o pesadas. Menos pesadas o intensas, sí. Por ejemplo, esto que yo he explicado de press de banca. Primera serie con más peso y a menos repeticiones de press de banca y luego dos series más bajando el peso, ¿vale? Las back off. Luego tenemos a la drop set, se llega al fallo, sin descanso se quita peso, bien sea en las placas, bien sea en discos, se reduce la carga aproximadamente un 20%. En cuanto ya tengamos fuera esos discos o esas placas ya de nuevo con ese 20% menos, volvemos a empezar perdiendo el mínimo tiempo posible y volvemos a llegar al fallo. Volvemos a hacer lo mismo y llegamos de nuevo al fallo, ¿vale? Volvemos a bajar 20% y así sería, ¿vale? Imaginemos, con 15 kilos en extensiones de cuádriceps, llegamos al fallo, quitamos, vamos con 10 kilos, quitamos, vamos con 10 kilos, vamos con 5 kilos, fallamos y listo, ¿vale? Ya hemos fallado 3 veces y hemos reducido el peso 2 veces, aunque se puede hacer hasta 3 veces, reduciendo el peso hasta un 20%. Bueno, en torno a un 20%, pongamos. La rest pause, pues sería lo mismo, llegamos al fallo, pero ahora descansamos de entre 10 y 15 segundos. Yo personalmente descanso 10 segundos y sin modificar la carga, ahora sí que no la tocamos, volvemos a ir al fallo. Esta sería una rest pause y si programamos más rest pause, hasta 4 rest pause consecutivas, siempre es el mismo peso y llegando al fallo, ¿vale? Evidentemente, con el paso de las series y de llegar al fallo, iremos completando pues seguramente menos repetición en cada serie. Myoreps, de nuevo técnica avanzada, no se llega al fallo salvo en la última subserie. Cogemos entre un 12-20 RM, o sea, nuestras entre 12 y 20 repeticiones máximas, sin modificar la carga, descansamos entre 5 y 10 segundos, un mini descanso, y hacemos repeticiones, o sea, bloques de 3-5 repeticiones y volvemos a descansar 5-10 segundos. Pero ahora sí que llegamos al fallo, es decir, vamos bloques de 3-5 repeticiones hasta el último, en el que sí que llegamos al fallo, ¿ok? Y luego también por último tenemos las cluster, ¿vale? Que pues tenemos un número determinado de repeticiones en una serie, que en lugar de hacer todas las repeticiones seguidas, vamos haciendo bloques, ¿vale? O subseries de repeticiones, dejando entre 15 y 20 segundos entre ellas. Esto es más utilizado, pues por ejemplo, en bloques de ejercicios multiarticulares como press banca, como sentadilla, como pesos muertos, remos. Yo, por ejemplo, lo suelo utilizar en press banca. Ok, nos vamos con el entrenamiento concurrente. Lo importante del entrenamiento concurrente es saber que el entrenamiento concurrente es el que mezcla la fuerza y la resistencia, o combina entrenamiento de fuerza con entrenamiento de resistencia. ¿Qué tenemos en el día a día que sea el entrenamiento concurrente? Pues el CrossFit, ¿vale? El CrossFit es entrenamiento de fuerza y entrenamiento de resistencia. Pero esto también es muy importante para triatletas, para opositores, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso deportes colectivos como fútbol, como balonmano, incluso individuales como tenis, atletismo. Evidentemente vamos a tener que mezclar el trabajo de fuerza y el trabajo de resistencia. Es importante saber que la capacidad física fundamental es la fuerza y a partir de ellas tenemos capacidades físicas facilitadoras como flexibilidad y coordinación, que facilitan tanto la resistencia y la velocidad, que la velocidad directamente deriva de la fuerza y la resistencia ayuda a mantener niveles de fuerza. Pero la principal es la fuerza, para que veamos también la importancia de entrenar la fuerza, independientemente de nuestro objetivo principal, si es uno de estos 4 o alguno de estos 2 en particular. Vale, entrenamiento concurrente. Imaginemos, estos son esfuerzos de 10 segundos, donde tenemos la vía del ATP o de la fosfocreatina, luego tenemos esfuerzos de hasta 5 minutos, donde tenemos la vía glucolítica y la aeróbica glucolítica, ¿vale? Donde oxidamos glucógeno, se hace la glucólisis y demás. Y luego tenemos esfuerzos ya mucho más largos, donde nos vamos a por encima incluso de las
2 horas donde tenemos pues esfuerzos directamente aeróbicos, donde se oxidan las grasas, como puede ser la maratón. Y luego aquí tenemos en el eje vertical tenemos trabajo de resistencia y trabajo de fuerza. Entonces, ¿qué tendríamos? Imaginemos, tenemos por aquí deportes como disciplinas como la natación, carrera de la milla, baloncesto, ¿vale? Que va entre estos esfuerzos, el fútbol, que se va un poquito más largo, 400 metros, el bodybuilding, que está entre un esfuerzo cortito ya más enfocado a la fuerza, ¿vale? Tenemos que ver también en ambos ejes para situar estas distintas disciplinas. El 10K pues se va a prácticamente resistencia todo y esfuerzos largos, hasta llegar incluso al levantamiento olímpico, donde es fuerza y esfuerzos mínimos, o sea, de duración, powerlifting, también fuerza pura y poca duración. Bueno, tenemos aquí distintas disciplinas para que más o menos situéis las distintas disciplinas en cuanto a fuerza o resistencia y en cuanto a tiempo. Es muy importante conocer este modelo de interferencia, modelo teórico de interferencia entre el entrenamiento de resistencia y el entrenamiento de fuerza, porque tenemos dos tipos de adaptaciones centrales y adaptaciones periféricas. En cuanto a las adaptaciones centrales, sí que existe una buena interferencia entre ambos tipos de entrenamiento, ¿vale? Porque pues aumentan al combinar a estos dos tipos de entrenamiento todos estos aspectos, como afinidad de hemoglobina, disfunción pulmonar, volumen sistólico, gasto cardíaco, volumen sanguíneo. En el entrenamiento de la fuerza, tema de activación de unidades motoras, coordinación intramuscular, reclutamiento de unidades motoras, etcétera. Sí que también combinan bien adaptaciones centrales de la resistencia con adaptaciones periféricas de la hipertrofia y viceversa, adaptaciones centrales de la fuerza con las periféricas de la resistencia. Pero estas son las que combinan mal, por eso está aquí en rojo, las adaptaciones periféricas de la resistencia con las periféricas de la fuerza. Por eso es bastante interesante lo que vamos a explicar de cómo tenemos que combinar distintos entrenamientos, sobre todo a nivel de las adaptaciones periféricas, que no se llevan muy bien ambos tipos de entrenamientos, como pueden ser el de potencia aeróbica máxima y el de hipertrofia pura y dura, ¿vale? Hipertrofia y potencia aeróbica máxima, complicado. Bueno, aquí tenemos una tabla con los distintos tipos de, digamos, de objetivos, los sujetos, y bueno, en función del objetivo, del tipo de sujeto, pues tenemos el orden de entrenamiento prioritario, el estatus del entrenamiento, tipo de entrenamiento de fuerza y tipo de entrenamiento de resistencia. Fuerza, atletas de fuerza, primero fuerza, luego resistencia, tipo de entrenamiento de fuerza, circuito, tipo de entrenamiento de resistencia, continuo con diferentes intensidades, resistencia, o sea, objetivo resistencia, primero resistencia y luego fuerza. Entrenamiento cargas altas, entrenamiento de resistencia interválico, potencia pues lo mismo, en la misma sesión a poder ser, hipertrofia en sesiones separadas, a poder ser evidentemente primero fuerza y luego resistencia, rendimiento en el mismo día. Bueno, esto es para que también lo podáis ir viendo. Vale, entrenamiento concurrente. Esta tabla es interesante porque en función del objetivo pues imaginemos, nuestro objetivo es la hipertrofia en el tren inferior, fuerza en el tren inferior, potencia en el tren inferior, V2 máximo y porcentaje de grasa. Entonces tenemos la importancia o el efecto en ese objetivo de entrenamiento de fuerza, entrenamiento de resistencia o entrenamiento concurrente, que es el combinar los dos. Por ejemplo, en la hipertrofia del tren inferior, pues el más importante es la fuerza, pues el entrenamiento concurrente y por último la resistencia. Quiere decir que el entrenamiento propio de resistencia no va a tener tan buen efecto como tendría un entrenamiento combinado de fuerza más resistencia, que a su vez tampoco sería lo más adecuado, sino que sería el entrenamiento de fuerza puro. Entrenamiento de fuerza de tren inferior, pues lo mismo, fuerza solo, luego fuerza más resistencia y luego resistencia en último lugar. Así como lo más importante para mí es esto, que nos dice que el entrenamiento concurrente es mucho más interesante para reducción del porcentaje de graso que simplemente la resistencia o que incluso simplemente la fuerza, ¿vale? Aquí habría que tener en cuenta cuánto mantenemos de masa muscular, porque evidentemente si nos pasamos o si solo hacemos entrenamiento de resistencia, la masa muscular se va a ir al garete, pero simplemente en pérdida de grasa pues se ve que es algo más positivo el entrenamiento concurrente que el entrenamiento solo de resistencia y que a su vez solo el entrenamiento de fuerza, aunque hay pues unos márgenes. Factores a tener en cuenta para planificar o para trabajar en entrenamiento concurrente, pues tenemos el nivel inicial del atleta, el tiempo de recuperación, la distribución de los entrenamientos, la intensidad, la modalidad del ejercicio, la musculatura involucrada, la frecuencia y el volumen, la periodización y el estado nutricional. Vamos a ir viendo uno por uno. El nivel inicial del atleta pues nos dice la teoría que los principiantes evidentemente progresan más fácil conforme nos vamos haciendo con mayor nivel y experiencia, pues el progreso pues va a ser más complicado, al igual que en la hipertrofia. El tiempo de recuperación entre entrenamientos pues va a estar entre mínimo 3 horas, mínimo vamos a necesitar 3 horas para recuperar, pero lo ideal es separar los entrenamientos entre 6 y 24 horas, ¿vale? Mínimo 3 horas, pero lo ideal entre 6 y 24 horas. También en función del tipo de entrenamiento, tipo de ejercicio. La distribución de los entrenamientos, ideal para mí personalmente, siempre entrenar la fuerza
primero, siempre, aunque va a depender del objetivo concreto, pero a mi modo de ver, siempre se debería de entrenar la fuerza primero, aunque tu prioridad sea la resistencia, por los beneficios que nos va a llevar el primero entrenar la fuerza, de cara también al desempeño en la resistencia. En cuanto a la intensidad, lo ideal es evitar el entrenamiento de hipertrofia con el de aeróbico alta intensidad, potencia aeróbica, hits incluso, pero evitarlo porque sí que ahí hay un fenómeno de interferencia bastante grande, como ya hablábamos antes. La modalidad del ejercicio, pues mira, nos dice la evidencia que la carrera produce mayores interferencias que el ciclismo al juntarlo con la fuerza, pero el ciclismo tiene mayor potencia para la pérdida de grasa, ¿vale? Es decir, si queremos simplemente mejorar nuestro rendimiento, mejor ciclismo y fuerza que carrera y fuerza, pero si queremos potenciar la pérdida de grasa, sí, mejor ciclismo y fuerza que carrera y fuerza. Musculatura involucrada, ideal entrenar no todos los grupos musculares a diario o en cada sesión, sino alternar partes del cuerpo para así disminuir el daño muscular localizado y que no esté siempre recuperándose todo el cuerpo a la vez. Frecuencia y volumen, evitar más de 3 días de entrenamiento concurrente a la semana y también tener en cuenta que el volumen genera mucha más interferencia que la intensidad, es decir, controlar mucho las series, minutos, toda esa carga en cuanto a volumen de trabajo, porque es mucho más, genera más interferencia que la propia intensidad. Periodización, para mí, obligatorio un buen entrenamiento de fuerza, independientemente del objetivo, del nivel. Un deportista de resistencia que solo entrena resistencia y que no entrena fuerza es un deportista pobre, que tarde o temprano va a tener que empezar a entrenar fuerza y cuanto más tarde empieza a entrenar fuerza, pues más le va a costar y peor va a ser su rendimiento, está claro, a nivel de prevención de lesiones, mejora el rendimiento, etc. y a nivel físico. Estado nutricional, evidentemente, al combinar dos tipos de entrenamientos tan demandantes, es muy importante el alto aporte de carbohidratos, ¿vale? Sobre todo perientrenamiento, tanto antes como durante como después del entrenamiento.